amigos de las redes sociales? Pues en esta ocasión, y como les anticipé hace unos días, estaremos iniciando una serie de programas que tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo de Cancún, con el aniversario de Cancún, que será el próximo 20 de abril, 48 años. Y pues vamos a estar entrevistando a los personajes que han tenido que ver, que nos compartan su experiencia en este crecimiento de este destino turístico. No solamente personajes del sector político, empresarial, periodístico, porque también han sido parte de la historia de esta ciudad. Y le agradezco infinitamente a don Jorge González Durán, periodista, poeta, escritor y un poco más, que me dé esta primera entrevista y nos comparta pues su experiencia desde que llegó a Cancún. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. Zuleika, para mí es un honor participar en este programa, sobre todo que es el primero de cara a cara, estamos cara a cara. Sí es. Otra vez, ¿verdad? Otra vez, sí, es un gusto verte, no la cara, sino los ojos, y hablar así tan para cerca, todos ¿verdad? ustedes tan cerca. Pues, Jorge, tú has tenido muchas vivencias, has escrito muchas historias. Coméntanos un poco, ¿cuándo fue que llegaste tú a Cancún? ¿En qué año? Mira, es que son diversos planos. La primera vez que conocí la isla deshabitada fue en 1969 o 70. Yo viajaba muy seguido a Isla Mujeres porque trabajaba en un periódico que era de Felipe Amaro Santana, expresidente municipal de Cancún, con el que yo me inicié en el periodismo ya de manera formal, La Voz del Quintanarroense. Yo era el subdirector, tenía yo 19 años. Y entonces, en una lancha, veníamos con algunos amigos pescadores que buceaban langosta y venían a lo que era la isla desierta, y me llamaba la atención de ver esta hermosa franja de arena totalmente deshabitada. Era de una belleza indescriptible, y yo en mis pensamientos decía que ojalá que esto permaneciera así, intocado por la mano del hombre, porque veías un silencio, solamente el rumor de las olas, y las era aves. como de las aves, claro, y del ruido de la naturaleza, porque la naturaleza tiene un ruido que es muchas veces imperceptible al oído, pero hasta en la noche sientes ese rugir del mar que te abraza, que te transporta hacia mundos imposibles. Y después ya lo conocí, después cuando estaba el proyecto, cuando ya se hablaba de Cancún en 1970, pero en una gira que hizo don Javier Rojo Gómez, acompañado de Francisco Bautista Pérez, de 2 o 3 periodistas y algunos de sus colaboradores, para mostrarnos él dónde se iba a hacer un proyecto que estaba apenas en ciernes, pero que ya estaba Sobre la mesa. sobre la mesa. Y ya después, en el 75, vine ya formalmente a conocer la ciudad, invitado por don Alfonso Alarcón Morali, que fue el primer presidente municipal. Y en el 77 llega Felipe Amaro como candidato del PRI a la presidencia municipal, con el que yo me inicié casi una década antes en el periodismo, y me invitó a venir a colaborar con él como director de prensa de su campaña y luego del ayuntamiento. Y ya me quedé, podemos decir que desde el 77 me quedé a vivir a Cancún, y aquí estamos viendo el desarrollo de esta ciudad. Desde entonces, Jorge, ¿cómo has visto tú el desarrollo, el crecimiento? ¿Qué ha sido
lo mejor que le ha pasado a esta ciudad en estos 48 años? Lo mejor que le ha pasado a esta ciudad fue haberse convertido en el pivote no solo de Quintana Roo, sino de toda la península y de gran parte del sureste del país. Quiero decirte una cosa, fíjate, Cancún formalmente ya hay un consenso de que se funda el 20 de abril de 1970, pero Quintana Roo era territorio federal. Debido a Cancún y a su éxito, se posibilita que Quintana Roo sea convertido en estado. O sea, Quintana Roo le debe a Cancún, ese es uno de los grandes méritos de Cancún, esa transformación de territorio federal a estado. Sin Cancún, Quintana Roo quizá todavía siguiera siendo territorio federal. ¿Por qué? Por el número de habitantes que llegaron a poblar esta ciudad y porque Cancún desde un principio fue un éxito. En los pocos años ya empezó a llegar la gente y era imparable, fue un milagro, porque hay proyectos de cualquier naturaleza que tardan en encontrar su camino, en ver, en que la gente, en que los inversionistas sepan si va a ser viable o no. Cancún fue viable desde el inicio. Y ha sido imparable, y yo creo que eso es lo mejor que le ha sucedido a Quintana Roo, a la península y al sureste del país, porque Yucatán vivía un proceso, una crisis económica, debido a que el Enequén, que era la principal actividad económica de la península, y de Yucatán en lo particular, venía para abajo, ante pues las fibras sintéticas que ya venían sustituyendo a todo lo que se fabricaba con el Enequén, y había una crisis económica que Cancún vino a rescatar esa mano de obra que estaba desempleada o subempleada, y vino a ayudar económicamente a Yucatán. Fueron habitantes de Yucatán, principalmente del oriente, los que vinieron aquí a vivir, a trabajar. Era un éxodo imparable de habitantes de la península hacia Cancún, en la industria de la construcción, de carpinteros, todo hacía falta. Y pues a 48 años de distancia podemos decir que esto ha rebasado, es un lugar común decirlo, pero rebasó todas las previsiones. Sin embargo, te quiero precisar que Cancún ha tenido crecimiento, pero escaso desarrollo. O sea, son dos términos totalmente distintos. Ha crecido, pero su desarrollo humano ha dejado mucho que desear. A don Felipe Amaro Santana, que en paz descanse, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en algunas ocasiones, pero ¿cuál era la visión que tenía él cuando empezaba Cancún, que fue presidente municipal, a unos años después? ¿Qué es lo que él tenía en mente, la visión y el futuro de este destino? Compártenos algo de lo que platicaba. Por las personas, más que las palabras, hablan los hechos. Por sus obras los conoceréis, dice, ¿no? Entonces vamos a hablar de las obras. Felipe Amaro pensó, pues fue la segunda administración municipal, que Cancún necesitaba un eje que articulara a esta ciudad, que le diera un sentido hacia el futuro. ¿Y cuál era esta articulación que Cancún requería? Era una identidad cultural, algo que nos unificara, que nos diera cohesión espiritual, porque tú puedes trabajar en una gran empresa y donde hayan 2,000, 3,000 empleados y que no haya unión, que no haya cohesión, que no haya algo que los identifique. Entonces le dio mucho énfasis a 3 actividades fundamentales, pueden ser más, pero de las que yo puedo mencionar, por ejemplo, a la cuestión cultural, a la cuestión deportiva y a la cuestión de la recreación. Creó, bueno, hay que decir además que en esa época el artículo 115 no se había modificado para darle a los ayuntamientos la facultad de cobrar el impuesto predial.
sus recursos eran limitados, sus ingresos propios eran muy reducidos. Todavía no se alcanzaba Vivían esa autonomía. de las aportaciones federales y estatales, pero lo que recaudaba el ayuntamiento era muy poco. Entonces tenían recursos muy pocos. Con esos pocos recursos hizo obras propias, ningún ayuntamiento hacía obras propias porque no tenían con qué hacerlo. Pero en Cancún se hizo el Auditorio Cecilio Chi, por ejemplo. Ubicado ahora abandonado, tristemente abandonado. Tristemente, yo no entiendo por qué pasa eso. No sé. Entonces, allí se realizó si no me equivoco, su primer informe de gobierno. Fue la sede de la primera feria de Cancún, que ya no se realiza la feria de Cancún. No, ya no se dejó de realizar, pero que era un gran espacio, pues donde la gente se reunía. En esa época, no sé si ya estén prohibidos, pero habían peleas de gallos, habían eventos culturales, musicales. Era un gran espacio donde la gente se reunía. Luego se pasó esa feria, creo que la segunda y la tercera se realizó aquí, donde está el mercado Kiwik, allí en el centro. En la Tulum. En la Tulum, que el mercado Kiwik también vino está para abajo. Era un lugar, era un centro de actividades porque se hizo una plaza mexicana, así se le llamó. En el centro estaba una plaza mexicana donde habían bares, habían mariachis, había restaurantes, taquerías, todo lo mexicano. Entonces iban muchos turistas allí a comer pues la gastronomía local, a divertirse, en un lugar de encuentro. Había música, tenía una vida intensa esa parte. La Plaza Mexicana se llamaba, en medio del mercado de artesanías, el Kiwik, que también él lo hizo. Luego, lugares de deportes emblemáticos, el Jacinto Cané, que todavía existe. Que todavía sí se utiliza, hay todavía que decirlo, que sí van los jóvenes ahí a hacer su deporte. Todavía se utiliza. La primera hemeroteca municipal, Fernando Benítez, un gran periodista mexicano, creador de suplementos culturales de antología. La primera hemeroteca municipal. Él donó todo el acervo que tenía de los periódicos que impulsó, de La Voz del Quintanarroense, Novedades, donó también sus Novedades en el 79, tenía 5 años, surgió en el 74. Donó un gran acervo y así mucha gente donó. Yo doné el primer número de Excelsior que había yo comprado. El Excelsior salió su primer número el 18 de marzo de 1917. Yo tenía el primer ejemplar que había comprado en un lugar de libros raros. Lo enmarqué y lo doné. Y así mucha gente donó sus colecciones de revistas antiguas. Ahora está donde está, cerca de Bomberos. Pasado el tiempo, cuando llegó Irabien a la presidencia municipal, que fue el que sustituyó a Felipe Amaro, digo que lo transformó en una oficina, y no sé dónde fueron a acabar todo ese gran acervo bibliográfico que... Ya no está. Ya no tenemos hemeroteca, desapareció de la noche a la mañana. ¿Y ese contenido, todo lo que se donó? Todo, no sabemos, yo en alguna ocasión lo vi amontonado en el Cecilio Chi, precisamente, ahí estaban, humedecidos, publiqué algo al respecto, después ya no estaban, en fin, yo creo que se lo fueron robando, muchas personas fueron y no había vigilancia. Nada. Y ahí estaba. Bueno, la cosa es que la hemeroteca desapareció. La hemeroteca Fernando Benítez, tengo fotos de la inauguración y en fin, todo eso. El mercado 28, también, el mercado 23, mercado 23, Javier Rojo Gómez, también de 200 locales. También lo promovió ese mercado Amaro. Todavía está vigente. Todavía está vigente. Funciona como mercado. Como mercado. No lo que ocurrió con el mercado 28, que en realidad el nombre es el artículo 115. Artículo 115, que esa fue en la época de Joaquín González Castro. Joaquín González. Hoy ese mercado es de pura artesanía. ¿no? Así es. Entonces, y bueno,
Eso. ¿Y después? Después, bueno, otra cosa que impulsó también con recursos propios, me tocó ahí colaborar como asesor histórico, creó el Monumento a la Historia de México, que es emblemático, es el principal monumento de Aquí en Cancún, así de es. nuestra ciudad. Y muchas obras podríamos mencionar, sobre todo parques, parquecitos. No hizo una gran obra de parques, que un parque, hizo muchos parques en las colonias populares de esa época de Cancún, para propiciar el encuentro de la gente. La convivencia. Porque él, me recuerdo que decía Felipe una frase, que decía, alguien le preguntó, ¿por qué hace usted muchos parques? Y él decía, para que los jóvenes tengan dónde enamorarse. Si no se encuentran en un parque, ¿dónde se van a conocer? Ahora, porque ahora ya están las plazas, ¿no? O sea, claro, en esa época, para que los jóvenes tengan un lugar para ir, menos romántico. En fin, eso es lo que le hace falta a Cancún, que ha tenido poca continuidad, impulsar espacios de cultura, de recreación y de deportes simbólicos, para que la gente se identifique con estos. Bueno, otra obra de Amaro que está todavía allá, Radio Ayuntamiento, Radio Cultural Ayuntamiento. Esto no lo podemos olvidar, que ha tenido. Claro que no. En fin, son muchas cosas. Que también ha ido cambiando, porque Radio Cultural, como su nombre lo dice, era una estación dedicada pues a la cultura, o sea, había cierta identidad. No. Yo me acuerdo, Jorge, que incluso cuando se levantaban para ir a la escuela, porque yo soy cancunense, yo nací aquí, escuchabas incluso el himno, la canción la canción de cuna, que es de Ricardo Zarato, y cosas de Cancún. Hoy ha cambiado mucho. Ha cambiado, fíjate, como una cosa anecdótica, cuando el huracán Vilma en el 2005, octubre del 2005, ¿no? Salieron del aire todas las estaciones de radio, ¿no? Por alguna razón solamente estaba funcionando Radio Ayuntamiento. Y fue la única que funcionó. Fue la única que funcionó, así es. Entonces yo estaba en mi casa, como todo el mundo, encerrado, y tratando de descubrir que radio seguía funcionando, que Radio Cultural seguía funcionando. Y mi hijo, que en esa época tenía 4 años, pues se entretuvo porque pues había algo que escuchar, ¿no? Alguna música. Y le llamé, todavía entró la llamada, estamos al día siguiente, a Francisco Alor, que era el presidente municipal, y le dije, oye, fíjate que estoy escuchando Radio Ayuntamiento, que todavía no se va del aire, y ¿por qué no ponen música infantil? Porque ahora muchos niños están en su casa encerrados, claro. Entonces hay muchos niños en Cancún que no tienen qué hacer. Y gracias a eso se mantuvieron tranquilos. Y me dice, buena idea, bueno, y empezaron a poner pura música infantil, porque ya no podían dar la información del huracán, no había información sobre su evolución, claro, sobre nada, ¿no? Entonces había que entretener a los niños, cumplió una buena función en ese momento como en otros. Y ahora ya se ha transformado totalmente, se ha degradado. Coméntanos, me gustaría saber de tu opinión, Jorge González, el paso de pues muchos políticos, nos han gobernado varios alcaldes, hemos visto pasar a mucha gente. ¿Qué ha sido lo peor que le ha pasado a Cancún? Mencionaste que ha sido lo mejor. Lo peor que le ha pasado a Cancún, ¿qué ha sido? Lo peor que le ha pasado a Cancún es que se convirtió, ojalá que ya no lo sea, en una tierra de nadie. De repente, Cancún, no sé en qué momento, se nos fue de las manos. El destino de Cancún se nos fue de las manos y se convirtió como en el viejo oeste, que llegaban unos aventureros y se apropiaban y decían, esto es mío, ¿no? Y sin la ley de la selva, se convirtió muchas veces. Han habido muchos episodios que describen esto. Lo peor que le pasó a Cancún son muchas cosas. Quizá en sus orígenes no se previó. Porque mira, quiero comentarte esto.
Se habla de los fundadores. Hay dos asociaciones, yo pertenezco a una, Fundadores de Cancún y Pioneros de Cancún. Al principio era Pionero, luego se dividieron, en fin. Y hay nombres que conocemos, ¿no? Que vemos en las letras. Yo, la verdad, me parece irrelevante ser pionero, ser fundador, porque creo que no se le ha hecho justicia a los verdaderos pioneros de Cancún, a los que realmente hicieron Cancún, que son miles y miles de personas anónimas. Fueron los albañiles. Los demás llegaron contratados, ¿no? Por Fonatur, por grandes empresas, y no decidieron venir por sí mismos. Los trajeron. Los demás, los que sí vinieron porque dijeron, vámonos, allí hay trabajo. Fueron los albañiles sobre todo, los que abrieron las primeras calles. Muchos de ellos murieron picados por serpientes venenosas, por las enfermedades que todavía no se combatían. Entonces estaba el paludismo muy fuerte y se enfermaban de cualquier cosa, porque no habían médicos, no habían medicinas. La gente se enfermaba, les daba disentería, les daba males, de todo. Y era difícil, el lugar más cercano era Valladolid, pero era difícil ir a Valladolid. No había el suficiente transporte, la carretera llegaba hasta Puerto Juárez, pero era más angosta que la carretera antigua de ahora. Y en fin, esos héroes anónimos fueron los que hicieron Cancún, fueron los creadores de Cancún, y no se les ha hecho justicia. Durante la administración de Magali Achach se pensó en hacerles un homenaje y se creó algo horrible, algo feo, que se llama el monumento al albañil, que es algo que ya debía ser, que ya debía ser derruido y hacer algo allí para aprovechar esa. Es algo feo. El peor, se pretendió hacer un homenaje y se convirtió en una adefesio. Digo, a nadie le gusta, no creo que alguien diga, qué bonito. No, porque pasa si ves, un círculo de columnas nada más. De columnas que no te dicen nada, en fin. Había que tirarlo. Dicen que es complejo tirarlo porque se hizo una convocatoria y que hay derechos de autor, y ganó creo que un arquitecto. Me llama la atención que haya sido un arquitecto el creador de ese proyecto. Está como muy raro. Está muy raro, pues sí, porque es feo. Bueno, en fin, no se le ha hecho homenaje a los verdaderos creadores de Cancún, que son los que vinieron aquí a trabajar con sus manos, no los que lo diseñaron desde un despacho, haciendo los planos y los proyectos y todo, pero en un gabinete tecnocrático. Los que aquí lo construyeron, los que aquí dejaron su sangre, su vida, y dejaron algo más importante, dejaron a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué crees que necesite Cancún para poder retomar lo que fue? Porque bien lo señalas, que Cancún se ha convertido en tierra de nadie. Pero para lograr esa identidad que no se logra tener, Jorge, ¿qué necesita Cancún? ¿Qué necesita hacer la autoridad? Algo que puede ser sencillo, pero al mismo tiempo complejo, como muchas cosas en la vida. Que los cancunenses decidamos tomar en nuestras manos el destino de esta ciudad. En la medida en que nada más estemos pensando en nosotros mismos, en la medida en que, pues sí, nos preocupemos y pensemos y digamos en las redes sociales que las cosas están mal, en que digamos, Remberto no sirve para nada, ¿no? Como dijimos en su momento que Chacho pues estaba cometiendo excesos, desviaba recursos, despensas. Sí, claro, veíamos repartiendo en las calles dinero, ¿no? Y despensa y todo. Y gran parte tú me pides nombres, hay muchos, pero quizás porque hay que decir nombres más que los conceptos. Chacho, Carlos Canaval y Greg, digo, sin quitar responsabilidad a los otros, a la propia Magali, que es mi amiga, a los demás, ¿no? Pero si rastreamos, están los documentos. Gran parte de la anarquía que se da en Cancún y de la deuda pública de Cancún se debe allá, está allá.
Es Nombre y fácil, apellido. nombre y Ellos son. apellido, la deuda pública, ahí está. Lo que se dejó con Chacho, lo que dejó Greg, lo que dejó y Canaval. Fíjate, estuvo creo que 3 o 4 meses Un poquito, en la muy presidencia poquito, municipal. Fue interinato. Y fue el periodo en el que se autorizaron mayores densidades, cambios de Ahí uso de vemos los sueldo. hoteles. Ahí está, pero fue el peor. Y con Chacho, pues el Hotel Río, que era de, antes del Río era de su familia, ahí estaba. Y se lo vendió al Río y se hizo esto que el secretario de Que ha sido un escándalo de medio ambiente. Semarnat en su momento con Vicente Fox lo llamó el monumento a la corrupción. Ahí está, y así, bueno, podemos hacer un largo recuento de la lucha por los espacios públicos. Cada quien ha autorizado el uso, la apropiación de los espacios públicos para fines particulares. Pero en fin, hay que retomar, si no nos decidimos a retomar el destino de Cancún en nuestras manos, esto no va a tener viabilidad. El turismo es otra cosa, el turismo tiene su propia dinámica. Cancún, como un milagro, te repito, se turismo no se detiene. se insertó en el mercado mundial y va ya está a en el imaginario de millones de personas de todo el mundo que quieren conocer Cancún, que su sueño es venir a Cancún, pasar una luna de miel, de jóvenes, pero además llegan jóvenes en el Spring Breakers, ¿no? Pero también llegan ancianos, o sea, Cancún es un lugar privilegiado que le ofrece al que quiere venir nada más a relajarse, a descansar, como al que quiere aventura, ¿no? Hay lugares en fin, hay que cuidarlo, pero no nada más decirlo, hay que participar. Creo que si así lo hubiéramos hecho, pues te lo digo también con todas las palabras, ¿no? Si tuviéramos realmente conciencia de nuestro entorno, de nuestra ciudad, si la quisiéramos tanto, no hubiéramos dejado que Remberto llegara a la presidencia municipal, porque llegó con el voto de la gente, mucha gente votó por él, entonces ¿de qué se pueden quejar? ¿No? O sea, entonces eso indica este alejamiento de nuestra ciudad, ¿no? Porque vamos a votar por nos desentendimos y el problema de la migración, creo que Cancún ya debe dejar de crecer. ¿Verdad? Eso es, ya debe dejar de crecer. Se le debe de poner límites a su crecimiento para enfocarlo al desarrollo humano. Porque finalmente es un crecimiento que sigue creciendo de manera irregular. Entonces, de manera no hay orden, incontrolable. Seguimos en el orden que no se ha podido solucionar desde hace muchos años. Así es. Jorge, ya para finalizar, bueno, pues tenemos unos minutos para hacer este tipo de programas. ¿Qué lugares, con el paso de los años, muchos lugares también han desaparecido? ¿Qué lugares tú recuerdas de cuando caminabas, a lo mejor por la Yaxchilán, la avenida Tulum, que ya no están? ¿Cómo se fue perdiendo todo esto? Como ya lo acabas de mencionar, ¿no? Pero es una lástima, es triste que donde llegábamos las familias, ¿no? Ya no se puede ni siquiera caminar en la avenida Yaxchilán. No, ya no. Ya no puedes caminar, comer, o sea, ¿no? ¿Qué lugares recuerdas así que dices, bueno, al principio estaba la bodega del Teniente, ¿no recuerdas? Para ir a comprar, como no, yo era cliente preferente de la bodega del Teniente, para ir a comprar, para ir a platicar con las dependientas, para ir a ver, esa era la gran plaza, ¿no? Ibas a la bodega del Teniente a recorrer sus pasillos. La avenida Tulum, cuando, pues en la época de los 70s, era un lugar encantador. Había varias cafeterías, pero sobre todo hay una que yo recuerdo mucho, que es Tulum 13, que estaba mero enfrente del Palacio Municipal, de mi amigo Pepe Calderón, que todavía vive aquí en Cancún con su familia. Ahí nos reuníamos todos. El cronista de la ciudad de ese entonces, don Raúl Pavón Abreu, iba Felipe Amaro, iba Raúl Cuevas, en fin. Todos los que vivíamos en Cancún, ahí en algún momento del día nos encontrábamos allí. Se llamaba Tulum 13 porque está en Tulum 13. Luego, poco más allá, estaba el restaurante de Pepe Fuente, el Bananas. También donde arriba luego se convirtió hubo un bar gay arriba,
el Bananas, era un restaurante muy típico de aquí, luego estaba Frijoles, en fin, toda la avenida Tulum estaba llena de restaurantes, se mantenía viva. Luego cruzabas al Parque Las Palapas. Hay un restaurante en el Parque Las Palapas, bueno, estaba el Cine Blanquita, que algo tienen que hacer con ese edificio del Cine Blanquita. También abandonado. También abandonado. Estaba el restaurante desde entonces de Armando Pesotti, ¿no? La Habichuela. La Habichuela. Milagrosamente todavía se mantiene Sí. la Habichuela, y así en cada de los puntos del Parque de Las Palapas. Del Cine Blanquita, que en una ocasión, ¿te acuerdas que Magali Achach tuvo que hacer su informe ahí? Porque la Dirección de Meteorología le había dicho que no iba a llover, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y se quedó en la Plaza de la Reforma y empieza a dar el informe. Y tienen que correr hasta allá. Y todos corriendo al Cine Blanquita. Sí, el Cine Blanquita, así se llama, ¿cómo no? Así se llamó porque ya no existe, ya no existe ese cine. El Cine Royal, ¿te acuerdas? El Cine Royal, ¿cómo no? ¿Te acuerdas tú de los dúplex? ¿Cómo no? Claro que sí. De las tortas del Veloz, todo eso, pues ahí los Es una vimos, lástima, ¿no? que se haya perdido. Que se perdió, desafortunadamente. Sigue estando el Hotel Parador, que tenía allí un buen restaurante y cafetería. La cafetería Pop, que hizo mucha época en Cancún, estuvo en 2 lugares, siempre sobre la avenida Tulum, se cambió de lugar, su último lugar fue allá, en los bajos del Hotel Parador. En esa cafetería Pop todavía se reunían los políticos, funcionarios. Los políticos, periodistas, todo. Ahí era un lugar de encuentro, sí, claro que sí, ahí van todos, periodistas y políticos sobre todo, ¿no? Ahí un centro de reunión porque estaba en las cercanías del Palacio Municipal. A un ladito. Es la avenida Yaxchilán, está la placita, la ¿no? La avenida Yaxchilán, que tristemente se convirtió en un lugar de prostitución. De prostitución, de mala muerte. De mala muerte, de ya un lugar inseguro inclusive. Así es. Ahí estaba la Croc, que luego... ¿Sigue ahí? La Croc tuvo la culpa porque, en parte, ¿no? De la degradación de la avenida Yaxchilán, porque empezó a rentar lo que eran sus oficinas sindicales, vieron que era un gran negocio, sí, y empezaron a rentar como para bares, para bares de mala muerte, todo lo de abajo. Y no había lugares, estaba el Hotel Canto, del boxeador Miguel Canto, abajo tenía una cafetería, un restaurante cafetería, que ahí también en las noches, ahí nos reuníamos, funcionaba toda la noche. Había lugares en Cancún que funcionaban 24 horas. Ese del Hotel Canto, ¿seguirá el Hotel Canto ahí? Yo casi no paso, no creo. Yo no sé, pero es un lugar emblemático por la cafetería, ahí en la esquina de la Croc. Y mucho, la placita, ¿no? Era un lugar obligado que para también, ir. lamentablemente, igual que por el un tema poco de la más para inseguridad, acá, pero el tema de la inseguridad se fue. Solamente está allí el lugar, el abandonado, lugar y otras taquerías, ¿no? Los que venían... También, ¿sabes qué otro lugar también sobrevive a la inseguridad? La Farmacia París. Bueno, la Farmacia París, ahí está. En medio tú ves, es un escenario surrealista. Porque arriba hay un hotel que nunca terminó, que tiene como 30 años, que está en obra negra. Arriba de la Farmacia París está en los bajos de algo que pretendió ser un hotel. Y ahí siguió la farmacia, pero el hotel no. Y el hotel está, pues desde esa época, desde hace cuando menos 30 años, a medio construir. Como hay muchas cosas en Cancún a medio construir. Así es. Y por último, ¿alguna anécdota, Jorge González Durán, con algún presidente municipal, con un exgobernador? ¿Quién le tenía más cariño a Cancún? Fíjate, también hay que decir esto, ¿no? Creo que el que no le tenía ningún cariño a Cancún, y todavía hoy lo digo, me gustaría, lo he entrevistado, porque tengo testimonios de eso. Jesús Martínez Ross no le tenía cariño a Cancún. Te contesto al revés, ¿quién le tenía más cariño? ¿Quién no le tenía cariño? Martínez Ross no le tenía cariño a Cancún. ¿Por qué? Porque veía que el apoyo federal estaba hacia esta zona y él, legítimamente, él es de Chetumal, pensaba que debían de apoyarse más al sur, pensaba que Cancún se estaba desarrollando al margen de Quintana Roo, que tenía su propia dinámica, despertaba un poco de celos el desarrollo de Cancún. ¿Era el consentido Cancún? Era, pues sí,
pues por eso fue un éxito, porque estaba produciendo, ¿no? Era un hijo de, de la historia que estaba dando muy buenos resultados y había que apoyarlo. Pero, ¿quiénes? Fíjate que esta es una pregunta interesante. ¿Quiénes le han tenido más afecto a Cancún? Y como toda opinión puede ser polémica, pero lo voy a decir. Dila. Hay dos gobernadores, dos cozumeleños. Pedro Joaquín Codwell y Miguel Borge Martín. Los dos, coincidentemente. Te puedo decir 20,000 ejemplos. Pedro Joaquín porque creó el programa Nuevos Horizontes y se preocupó, de la mano de Joaquín González Castro, que era presidente municipal, de darle cierto orden. Lo intentaron, no se logró del todo, al desarrollo anárquico de las colonias populares. Creó el programa Nuevos Horizontes, que fue el primer y creo que hasta ahora el único intento de darle cierto orden al crecimiento de Cancún. Y con Miguel Borge, pues se creó en Cancún el Festival Internacional del Caribe. Pretendió hacer un espacio dedicado a la cultura y al deporte, donde está actualmente la Casa de la Cultura y está el Cuchil Bachal. Luego, con el cambio de gobierno, se fueron vendiendo o concesionando algunos espacios de lo que pensó hacerse allí. ¿Cómo sucede con cada cambio de gobierno? Se hace una cosa y se pierde. Una gran ciudad deportiva y cultural. Se hizo la Casa de la Cultura, que todavía ahí está, y el Cuchil Bachal. Son de las dos obras que lograron concretarse y darle a Cancún un centro de convenciones importante, que también quedó a medio terminar, una torre gigantesca, en fin, eran grandes proyectos, pero sobre todo su apoyo a Cancún después del huracán Gilberto, donde del 88, donde nos tocó en un cambio de gobierno federal. Estaba terminando de la Madrid y entrando Salinas y no se podían conseguir recursos, en fin, y fue muy importante que se consiguiera después el concurso de Miss Universo para acá, que lo consiguió el gobierno estatal, no el gobierno federal, a cambio de eso hay que pagarlo. Hay que pagarle a los organizadores para atraer un evento, claro, ¿no? Claro. Entonces son millones de dólares que se pagaron, en fin, creo yo que esos dos no le han tenido, porque después los que siguieron, Mario Villanueva fue presidente municipal de Cancún y luego gobernador, pero no le tenía cariño a Cancún. Los demás vieron a Cancún solo como un negocio, una caja chica. Pusieron presidentes municipales. Bueno, vemos los resultados. El botín político. Un botín político y vemos los resultados. No, a esta ciudad le hace falta muchas cosas, obras de infraestructura. Tenemos un gran rezago en muchas cosas. Y esto solo se explica porque Cancún ha crecido sin amor o con escasez de amor, tanto de sus gobernantes como de sus habitantes. Hoy todos quieren ser alcaldes de Cancún. Pues sí, porque lo ven como un negocio, nada más. ¿Verdad? Cancún ya debe dejar de ser negocio de unos cuantos y debe ser el negocio de todos. De la gente. Volver a recuperar, todavía quizá espero yo que estemos todavía en posibilidad de recuperar el sueño de Cancún. Un lugar muy humano para vivir, seguro, confiable, con calidad de vida. Lo que era antes. Lo que era antes, claro. Donde todo el mundo nos reconociéramos, aún sin conocer. Que tenías la puerta abierta. Claro. ¿No? Yo así viví. Hoy no puedes hacer eso. Pues muchas gracias, Jorge. Y un te honor, agradezco Zuleika, muchísimo de verdad. Que nos hayas compartido tu historia, tu experiencia, y pues seguiremos con este programa. Como cancunense, pues también hay que aportar un poco de lo que también vivimos y lo que vamos contando en el camino. Así es. Gracias, Jorge González. Ojalá que Cancún sea esto, es ese sueño, ¿no? ¿Verdad? Lo que tú decías, de puertas abiertas. Yo una vez llegué a mi casa, vivía solo, y llegué después de una fiesta y me dormí, vivía en la Submanzana 26, una unidad aquí del Infonavit. A la vuelta de casa de mi mamá vive en la 27. Bien, la 27, pues ahí está, ¿no? Llegué y me acosté, estaba yo cansado y quizá unas copas de más, y cuando desperté, al día siguiente para ir a trabajar, me encuentro con la puerta de par en par y yo pensé, entraron a robar. Y le doy un vistazo rápido a la casa y veo que todo está en orden. Ojalá regresáramos a eso. Encontré y todavía estaban las llaves con las que yo he abierto colgadas de la puerta. Así andabas de copas. Así es.
¿Podremos vivir en un Cancún así? ¿Se lo podemos? Ojalá. ¿Nuestros hijos podrán vivir así? ¿Quién sabe? Esperemos que sí. Bueno, Sabe, vamos a no lo luchar sé, por pero eso. espero que sí. Programas como este van a contribuir a eso, Zuleika. Es un honor. Gracias, Jorge. Al contrario, un honor para mí tenerte en este primer programa y estaremos llevándoles cada semana pues más historias de Cancún. Gracias, hasta la próxima.